Qué bueno, hermano, que Dios nos ayude a romper un montón de esquemas que han dañado la iglesia. Amén. Aquí vamos a luchar contra todo espíritu religioso, hermano. En el nombre de Jesús así sea. Y sea por la palabra, por la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a su nombre. Que nos ayude a ser esos cristianos que el Señor siempre ha deseado en nosotros. Tener unos hijos verdaderos, una iglesia que ame al Señor, a su nombre. Fíjense que pueden sentarse los músicos. Solo queda el hermano que nos va a acompañar en el piano, en el nombre del Señor. Tenemos una tarea bastante fuerte nosotros, ¿verdad? Una tarea fuerte. Y usted que está aquí, yo le motivo a leer las escrituras y pedirle al Señor que lo ayude a tener discernimiento. Antes de buscar otro libro para poder buscar definiciones, dígale al Espíritu Santo: defíneme esta palabra que yo pueda entenderla en el Espíritu. Que la palabra del Señor hay que discernirla en el Espíritu, no como humano, porque como humano, le digo, es un problema. Podemos usar esta palabra, hermanos, para atacar, para destruir o para construir, ¿verdad? Y el Señor nos dejó un montón de verdades. ¿Por qué? Para que nosotros no camináramos por el error por el cual caminaron muchos. Tenemos una tarea muy grande nosotros los que estamos acá, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, que el Espíritu Santo nos entristezca por las cosas erráticas o erradas que nosotros, ¿verdad?, por nuestro propio conocimiento querramos hacer, sino que el Espíritu Santo nos ayude. Pero para esto hay que sacar la prepotencia, hay que sacar todo y dejarse guiar por el Señor, ¿verdad? Y sobre todo por esta palabra preciosa, hermanos, que el Señor nos ha regalado. Tenemos un fin de semana un poco, ¿verdad?, fuerte, porque estamos invitando amigos. Esta celebración que vamos a hacer, queremos compartirla con mucha gente que no conoce de Cristo o con algunos que se apartaron de Cristo. Estas bendiciones queremos compartirlas con estas personas, con gente que se apartó del Señor y con amigos que no conocen de Cristo. Dígale que está a su lado: tienes trabajo para invitar gente que no conozca del Señor. ¿Por qué hacemos esto? La razón por la que hacemos esto, hermano, muchas veces se convierte en algo bíblico, porque la Biblia dice que el rey hizo fiesta, invitó, y los que fueron convidados no aparecieron. Y nosotros vamos a romper con eso en esta casa, hermano, porque nosotros tenemos un tiempo muy especial en esta casa, y no hay nada más especial que Dios, que podamos estar aquí juntos en comunión, en armonía, para celebrar. Fíjese que yo identifico rápidamente las personas que una semana antes se desaparecen, antes de cada celebración del ¿cómo se llama?, de la casa. Siempre sucede lo mismo, año tras año. Y son cosas que nosotros tenemos que romper en el nombre del Señor. Entonces, como los que fueron convidados no atendieron la voz del padre de familia, ¿qué sucedió? Se enojó y dijo: ve por las calles, ¿verdad? Y que invitara a todo aquel que no era digno. Y recogieron de toda clase de personas. Y usted y yo vamos a hacer lo mismo. Vamos a invitar gente que nunca habíamos conocido. Amén.
Y vamos a compartir un pan con ellos este domingo. Pero usted tiene que ponerse, amén, en el nombre del Señor, a invitar a alguien. ¿Ya tiene en mente a alguien? Yo ya he invitado varios también. Que de esos varios pues caigan unos, pero yo le aseguro que van a venir por unos ahí, hermano, de repente. En el nombre del Señor va a ser una alegría verlo, y esa va a ser una fiesta para la gloria de nuestro Dios grande. Ver que muchos vienen a su nombre. Nosotros tenemos que romper esquemas. No lo mismo de siempre, lo mismo y lo mismo. Las iglesias están en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y llenan las bancas y llenan todo de la misma persona, de la misma gente, de las mismas personas. Y nosotros no, tenemos un trabajo arduo, hermano, en esta casa. Pero juntos podemos hacerlo. Amén. A su nombre. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer juntos? ¿Lo podemos hacer juntos? ¿Sí? Qué bueno. Yo he estado compartiendo, hermano, algunos temas que de repente dirán algunos no vienen al caso, pero los temas en el Señor son bien importantes. Por la razón, hermano, de que estas cosas no nos sucedan a nosotros. Y que entendamos que cuán malas estuvieron las cosas en aquellos días, como también hoy, hermano, puede seguir sucediendo. Pero dígale que está a su lado que no te pase a ti ni a mí. Por eso nunca nos debemos de apartar del espíritu de piedad. Tenemos que estar siempre cerca del Señor, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a crecer. ¿Ustedes se acuerdan dónde estuvimos el día? ¿Dónde estuvimos el día martes? Si le bajo un poquito, yo solo un poquito, para que podamos escuchar un poco. ¿Se acuerdan dónde estuvimos el día martes? Yo siempre trato de querer concluir algo y a veces no lo concluyo porque por muchas razones, pero hoy quiero concluir esto. Quizás una segunda parte y otra tercera parte otro día, pero que hoy sea esta segunda parte para, hermanos, poder hablar un poquito acerca de lo que estuvimos hablando el día martes. ¿Se acuerdan ustedes dónde estuvimos? Marcos. Sí, estuvimos en la función del escriba, ahí quedamos, y nos quedamos en Marcos capítulo 11, ahí en el verso 18, ahí nos quedamos el día martes. Hoy vamos a ver la función de otro alto jerarca dentro de la iglesia. Y por eso es que en Dios, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando Dios nos posiciona. Porque cuando Dios nos posiciona, lo más pegado a Dios tiene que ser que nosotros tenemos que ser humildes y sencillos delante de Dios. Nunca creernos, ¿verdad?, en el nombre del Señor, y nunca enfermarnos, porque usted sabe que el poder enferma a muchos. El poder enferma a muchos. Cuando usted gloria a un hombre, lo enferma también. Y hay una razón, hermano, en el nombre del Señor fuerte, porque los hombres a veces se creen inalcanzables por la razón del mismo pueblo, que el mismo pueblo los pone en pedestales, los ven como dioses, los ven intocables, y es un error que a veces cometemos. Con esto no podemos nosotros, ¿verdad?, dejar de pensar que hay que respetar a las personas, porque uno tiene que ver con respeto siempre a las personas que Dios, hermano, utiliza y los pone para direccionar el pueblo. Amén. Pero el tema de aquí es un tema muy diferente, ¿verdad?, que afectó y que pocas veces yo he escuchado, hermano, hablar y enseñar de este pequeño versículo, y a veces no sobresaltamos esto. Y es tan importante que la iglesia entienda todo este tipo de cosas, y por eso es importante que nosotros las escudriñemos
¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, en Marcos capítulo 11, verso 18, donde nosotros nos quedamos, y al final nosotros concluimos, ¿con qué? ¿Con qué concluimos? Que participe otro. ¿Con qué concluimos? ¿Con qué concluimos? Lo acaba de decir el hermano Daniel. La función del escriba, el rol que tenía el escriba. ¿Y qué es lo más triste? El comportamiento que tuvo contra el Hijo de Dios. Porque tuvo, hermano, un comportamiento y utilizó una conspiración fuerte para poder, hermano, atacar al Hijo de Dios. Estas cosas normalmente se mueven dentro de las iglesias, hermano, las cuales nosotros tenemos que evitar en nuestras vidas. Que este tipo de cosas no, hermano, tomen control sobre nuestras vidas. Porque nosotros fuimos sacados de la maldad para venir a lo bueno de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que ya las cosas viejas pasaron, aquí todas vienen a ser hechas nuevas, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos participar en este tipo de cosas en los cuales estas personas se unían, hermano, para causarle daño a Jesús. Y esto popularmente nosotros lo vemos, que hay personas que siempre para lo malo se unen, pero para lo bueno no se unen. A mí me impactó que hace poco hubo un evento, hermano, en Honduras, donde esta gente de las redes, salvadoreños y hondureños, llenaron un estadio, 30,000 personas, si no me equivoco, para ir a ver gente pelear, reírse. ¿Y cómo se llena? Y pagaron 30 lempiras por cada entrada. Gente mal hablada, gente, porque son mal ejemplo en todos los aspectos, ¿verdad? Pero eso es lo que el mundo ve. Pero se unen para lo malo, pero a veces la iglesia. Sí, nosotros tenemos que observar a nuestros hermanos, no juzgarlos, sino ver sus acciones y sus actitudes. Que para las cosas de Dios no hay unidad muchas veces. Y son cosas que no deben de existir en ninguno de los que estamos acá. Amén. Entonces, nos quedamos en ese verso. Nos quedamos en ese verso donde lo vamos a terminar, hermano, de recalcar una vez más, porque de aquí vamos a partir a otros versos, hermano, muy hermosos, y concluiremos con la función, hermano, del sacerdote, del sumo sacerdote. Amén. Y dice la palabra del Señor, recalcando este verso en el nombre de Jesús, capítulo 11 de Marcos, verso 18. Lo vamos a leer de nuevo en el nombre de Jesús. Y esta palabra una vez más se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros decimos: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y lo buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto, amén, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahí lo dejamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede sentarse. Acompáñenme con el verso 21 del libro de Mateo, capítulo 21, sobre la altura del verso, hermano, 46 del libro de Mateo, perdón. 21:46 del libro, hermano, de Mateo. ¿Lo tenemos? Ok. El 46 se destaca de esta manera, en el nombre de Jesús. Dice: pero al buscar, óigame bien, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque, amén, le tenían, ¿por qué? Le tenían por profeta. Pero acuérdese una cosita: nadie se enoja de gusto. Hay una razón.
Y la razón por la cual ellos se enojaban era el contexto, amén, de lo que Jesús enseñaba. ¿Verdad? Que alguien no se enoja de gusto, o sí se enoja de gusto cualquier. Bueno, a veces nos pasa a cualquiera de nosotros que nos enojamos, pero de hambre, que andamos. ¿Usted quiere ver a alguien que ande hambriento o se le ha pasado el hambre? Se le ha pasado la hora de comida, andan enojados, ¿verdad? Pero bueno, hay una razón por qué ellos se enojaban, porque leímos el verso, pero es necesario conocer el contexto, y es lo que yo quiero que cada uno de los que estamos aquí entendamos. ¿Cuál era el contexto de Mateo capítulo 21, verso 46? ¿Por qué? La Biblia dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían, amén, ¿por qué? Amén, le tenían por profeta. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que en una de las parábolas que Jesús narró, y en otras parábolas más atrás, Jesús narró acerca de la parábola de los labradores, ¿qué? Malvados. Ese era el contexto. Es que el Señor, hermano, digamos, mire, si nosotros tuviéramos al Señor, cuántas verdades el Señor nos dijera a nosotros. Yo le aseguro que nadie que hoy decimos que amamos a Jesús, desearíamos tenerlo al lado, por cuántas verdades nos diría el Señor. Porque el Señor era correcto, derecho, transparente, bueno, amador de lo bueno, amaba lo bueno, amaba la sinceridad de las personas, a su nombre. Entonces el contexto era porque el Señor se dirigió hacia el pueblo, y lógico, en las enseñanzas de Jesús había gente filtrada. ¿Por qué? Porque siempre andaban espías, como fariseos, como escribas, a su nombre, como gente que, hermano, eran espías porque iban a escuchar las enseñanzas de Jesús. Amén. Y el Señor en sus parábolas, hermano, o esta parábola que se dirigía a los labradores, ¿qué? Malvados. Dígale que está a su lado, hay gente mala. ¿A dónde? En la viña del Señor hay gente mala. Usted comúnmente me ha escuchado hablar a mí de esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos visto cómo la maldad muchas veces gobierna, hermanos, sobre el corazón de las personas, y nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y simplemente hablamos de Dios del diente al labio, a su nombre. Pero a Dios no le sirve que la gente le alabe del diente al labio. El Señor quiere hechos. El Señor, dígale a que está a su lado, quiere resultados de tu vida. Vamos, voltéelo a ver, yo creo que lo volteé a ver. Ejercite ese hombre. Dígale, el Señor quiere resultados de tu vida. El Señor no quiere una adoración del diente al labio, quiere resultados, a su nombre. Entonces, para ser más específico, el contexto de los labradores malos es necesario que lo leamos rápidamente. Cuando dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, amén, la cercó, amén, de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, amén, y se fue lejos. ¿Usted conoce esto? Y cuando se acercó, amén, el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, aún golpearon a otros, mataron a otros, amén, y a otros apedrearon. ¿Qué dice usted de esto? ¿Eran malos o eran buenos? No hay justificación, era gente mala. La viña no les pertenecía. Nada de lo que había construido, según la parábola, le pertenecía a nadie. Como hoy, a nosotros no nos pertenece nada. Nosotros somos únicamente administradores, a su nombre, y tenemos que hacer lo correcto. Amén, lo que conforme a la palabra es correcto. Entonces, usted concluye de que esta gente era mala. Y ellos estaban escuchando la parábola que Jesús estaba hablando. Lógico, no les gustó. Ellos dijeron, esto es conmigo, esto es con nosotros, esto es con los escribas, con los sacerdotes. Así como muchas personas que uno las ve de aquí que se ponen enojadas. Cuando uno está predicando, lo vio usted, hermano, que se ponen, pero que incómodos.
¿Por qué? Porque la palabra no haya cabida en ellos. Porque cuando una persona está obrando bien, levanta su cabeza. Cuando una persona es sincera, da la mirada a los ojos y lo voltea a ver, fijo a los ojos, hermano. Pero muchas personas, amén, son cosas que, amén, a veces el Señor enseña, y no solamente el Señor. Mi papá, gracias doy porque esas cosas que me enseñó a mí, amén, de que cuando alguien te dé la mano, míralo a los ojos. Si no te da la mirada, hay un problema grave. Hay que tener cuidado con esas personas. Y es verdad, las cosas pasan, y eso es así, amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser responsables. Para que no nos duelan estas enseñanzas, debemos de aprender a hacer las cosas bien. Y cuando nosotros hagamos bien las cosas, esta palabra va a ser una dulzura para nosotros. Y vamos a decir, bendito sea el Rey por esta palabra que nos ha dado. Bendito sea el Rey porque amén, nos estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y no le va a doler. Hermano, una herida duele. O sea, un limón o sal duele cuando hay herida. Pero cuando no hay herida, siente contento uno. A su nombre. Entonces dice que envió a otros siervos, amén, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, ¿tendrán qué? Tendrán respeto de mi hijo. Amén. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y amén, apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Mire qué tremendo es esto. Lógico, no, mire que ellos tenían pensamientos de, amén, de cometer un crimen. Eran homicidas. Amén. Entonces, lógico, la parábola, el contexto de esta parábola, usted tiene que leerla, pero usted sabe que el Señor se está refiriendo a alguien. Se está refiriendo al oyente, a las personas que están ahí. Por eso es que la palabra, nosotros tenemos que abrirle los oídos a la palabra del Señor para saber en qué área el Señor nos está hablando y no cerrar nuestros corazones. Y yo estaba escuchando el contexto de lo que acabamos de leer, que son los versos atrás, cuando el Señor les dijo, amén, que buscaban para echarle mano. Entonces usted se da cuenta que le echaron fuera de la viña, lo mataron, amén, en el nombre del Señor. Pero dicen más, los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará? Amén, a aquellos labradores. Y dijeron, amén, y dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor, amén, ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de ¿quién? Diga conmigo, ¿los frutos de quién? ¿Los frutos de quién? ¿Míos o de quién? Los frutos de Jesús. Los resultados que tienen que haber en la vida de nosotros son los frutos de Cristo sobre nuestras vidas, a su nombre. Lo de Él, porque lo de Él es bueno, lo de nosotros es malo. Y el que cayere sobre esta piedra, dice, será como quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenucerá. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos ¿entendieron qué? ¿Entendieron qué? Tienen que poner atención aquí, hermanos. A su nombre, ¿que hablaba de quién? ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, a mí es que me está diciendo el pastor? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado y a mí me está hablando? ¿Quién le contó? ¿Quién le dijo? ¿Qué pasó? No, mire que el Señor quiere corregir nuestras acciones y actitudes. Y constantemente usted va a escuchar que el Señor nos va a reprender, no exhortar, nos va a reprender. Porque las malas acciones no deben de ser exhortadas, sino reprendidas. Tenemos que conocer los términos, tienen que ser reprendidas, no exhortadas.
A su nombre. ¿Alaba a Dios o no lo alaba? A su nombre. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían del pueblo, porque le tenían ¿cómo? Le tenían por profeta. Ahí siempre en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 28, conoceremos otra palabra. Ayúdeme allá por favor, 7 de Mateo, verso 28, téngame en la pantalla también. Ya conocimos el contexto de esta parábola, hermano, en el nombre del Señor, ¿de qué? De los labradores, ¿qué? Malvados. A su nombre, verso 28, 7:28. ¿Qué dice el 7:28? ¿Qué dice Mateo 7:28? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de qué. Yo creo que es importante que la iglesia conozca la doctrina de Cristo. Si la iglesia no conoce la verdadera doctrina de Cristo, estaremos navegando, iglesia, se lo voy a decir aquí claramente, navegando por dogmas humanos, por reglas humanas y por cosas humanas que destruyen, hermanos, las cosas de Dios. Por eso es que dice que las hermanos, que muchas veces cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios y estamos en medio, somos hijos de Dios y estamos en medio de pláticas corrompidas, dice que destruye ¿qué? Las buenas costumbres que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque nosotros también podemos perder la cordura en el nombre de Jesús. Entonces es importante que conozcamos la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué le hace daño a la doctrina de Cristo? Los dogmas humanos. Porque la gente se direcciona de una manera equivocada. Cogen por otro rumbo, por otro camino, adoptamos otro sistema y luego nos volvemos, estamos lejos de la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante conocer la doctrina de Cristo. Dígale que está a su lado, es importante conocer la doctrina de Cristo. Yo no quiero doctrina de hombre, yo no quiero dogmas, yo no quiero nada de hombre. Quiero algo que sea completo de Cristo, algo neto, algo puro de Cristo, a su nombre. Pero para eso usted y yo tenemos que escudriñar las enseñanzas, a su nombre. Las enseñanzas las predicaciones deben de volverse en enseñanzas, a su nombre. ¿Para qué? Para que podamos entender con mayor amplitud, hermanos, lo que significa la palabra del Señor. ¿Por qué Jesús dice? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál es el contexto y el tema que hay? El tema es que Jesús enseña acerca de los que construyen sobre la roca y, amén, la arena. Óigame bien, el Señor les está hablando de edificar. Y nadie les había enseñado tan sencillo, tan simple, hermano, cómo ser fuerte. Hermano, cómo prevalecer, hermano, en el nombre del Señor bajo una fe verdadera, a su nombre. Y el Señor tuvo que traerle este tipo de parábolas y enseñanzas o ilustraciones, hermanos, que fortalecían la fe de las personas, abrían los oídos y abrían sus ojos. Y la gente quedaba sorprendida. Hermano, usted no queda, hermano, sorprendido de tener, hermano, a Cristo como maestro, hermano, dándonos este tipo de cátedras, hermano, para la vida eterna. Jesús es un cátedro completo, 1000 veces, 1.000.000 de veces, un cátedro como nunca, enseñando acerca de la verdad y acerca de su doctrina, hermano, poderosa y profunda, a su nombre, en palabras sencillas, que hasta cualquier persona podía entenderlo, a su nombre. Cualquier persona podía entender las enseñanzas de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Porque la gente se maravilló por esta ilustración, amén, acerca de la construcción en la roca o la construcción en la arena. Usted lo conoce, pero hay gente que no, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, amén, de los cielos. Amén. Y la gente se llena la boca de hablar de Dios, pero el que no hace la voluntad de Dios, o aunque le diga Señor, Señor, dice Jesús, no va a entrar al reino de los cielos, a su nombre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre,
Amén. La voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire qué tremendo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Amén. ¿Qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerde, visualícese, métase en el panorama. Ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, habían sacerdotes, escuchando ¿qué? Escuchando la palabra del Señor. Y todo esto les despertó celo, porque enseñaba, hermano, como nunca. Ningún hombre enseñaba como Cristo enseñaba. Ni ellos, ni la capacidad, ni el intelecto, ni el estudio que ellos tenían se comparaba, hermano, porque Cristo no simplemente enseñaba y hablaba, sino que Cristo alimentaba el alma de las personas. Y esta palabra alimenta, hermano, en el nombre del Señor, el alma nuestra. Nos alienta su nombre. Nos alienta de manera poderosa, porque las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. A su nombre. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a quién: a un hombre prudente, el que las hace. ¿Quién es el hombre prudente? El que hace lo que Jesús dice que se haga. Pero el que va por un lugar o camino equivocado es una persona como, es una persona imprudente. Escuche, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Alguien está escuchando esta noche aquí? ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? Y si hay algún sordo, venga aquí para que oremos por usted. Le destapamos esos oídos en el nombre de Jesús. A su nombre. Dele ese fuerte aplauso al Rey. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mire qué lindo es esto. Y no cayó porque estaba fundada ¿qué? Sobre la roca. Por eso las enseñanzas en la iglesia tienen que estar basadas en la doctrina de Cristo, porque nos volvemos fuertes en nuestra fe. Parece, hermano, que esto fuera cualquier cosa, pero mientras nosotros predicamos la palabra de Cristo, en lo espiritual está sucediendo algo, en su cuerpo está pasando algo. Cristo está haciendo cosas poderosas, porque la palabra, dice, tiene poder para romper cadenas, para podrir los yugos, para echar fuera el diablo y sus demonios, a su nombre, para romper maldiciones. La palabra tiene poder, a su nombre, para libertar a cualquier persona, a su nombre. Esto es lo que causa la palabra. Viene cualquier tipo de problemas y la gente está fundada en Cristo, no va a caer. El problema es, amén, en el nombre del Señor, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Y descendieron lluvias, vinieron los mismos elementos, vinieron ríos, soplaron vientos, amén, a su nombre, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande, hermano, su ruina. Y cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente ¿qué? Se admiraba de su doctrina. Decían: qué fácil es esto. A su nombre. Lo fácil es escucharlo, pero hacerlo es el reto que tenemos. Dígale que está a su lado: tú estás sentado escuchando esta noche, pero el reto es que tú lo hagas, dígale. No, yo quiero que lo voltees a ver, dígale, el reto es que tú lo hagas. Si usted se ve bonito ahí sentado escuchando, pero ahora viene el reto, la tarea es que es hacerlo posible en nuestras vidas, a su nombre, que haga efecto en nuestras vidas, a su nombre. Hay una cantidad de versos que escudriñar que hablan de la doctrina de Cristo. Cuando la iglesia está fundada en la doctrina de Cristo, hermano, las cosas son diferentes, ¿verdad? Por eso es que tenemos que orarle al Señor para que a través de la doctrina, amén, de Cristo, hayan manifestaciones del Espíritu Santo. Solo así se manifiesta el Espíritu Santo. Donde, hermano, la casa predica la verdad, donde la casa, hermano, practica la verdad, donde la iglesia, hermano, está siendo adoctrinada, hermano, y sobre todo recibiendo la palabra del Señor. ¿Cómo no se va a manifestar el Espíritu Santo? No, mire que la palabra es poder, la palabra es vida, la palabra trae vida, a su nombre. La palabra soluciona, hermano, sobre la vida de nosotros.
Y la palabra de estos hombres era una palabra muerta. Aunque enseñaban minuciosamente, hermano, aunque con lupas escudriñaban todo, no hacía efecto en la vida de las personas. Eran religiosos y crecían otros religiosos más. En el nombre del Señor, que no había vida en ellos. Entonces, Marcos capítulo 1, verso 22. Hermano, hablando de lo que estamos hablando en este día. Dice Marcos, hermano, capítulo 1, verso 22 del libro de Marcos. ¿Qué dice Marcos 1:22? Dice su palabra: y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué la palabra nosotros debemos de subrayar o subrayar, verdad? La palabra de Dios, ¿cuántas veces, hermano, la palabra destaca doctrina? Jesús habló doctrina de Él. ¿Por qué es tan importante como cuando Cristo menciona el infierno? Porque el infierno es real. Y Jesús no quiere que las personas vayan al infierno. Así como la doctrina, Jesús sabe que lo único que trae vida a su nombre y que va a llegar, hermano, a restaurar la vida de una persona es la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Él que lo va a corregir. Es la doctrina de Él que lo va a conducir por el camino de la verdad, por la dirección verdadera, a su nombre. Y cuando Jesús habla de la doctrina, da algunos referidos preciosos que es necesario que nosotros los escudriñemos. Esta gente hacía lo contrario. Hablaban, decían, pero no practicaban. Entonces, en Marcos, donde estamos leyendo capítulo 1, 22, cuando dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Como quien tiene autoridad, y no como quien. Hermano, ¿qué más claro puede ser aquí? Nosotros conocimos la función de los escribas. A su nombre. La Biblia acusa a los escribas. La Biblia señala a los escribas. La Biblia señala a los fariseos. La Biblia señala a quienes, señala a los sacerdotes. La Biblia los está señalando a su nombre. Y enseñaba, dice Jesús. ¿Pero qué? Pero se admiraban porque no enseñaba como los escribas. La gente dice: este no es un escriba más, este no es un hipócrita más, este no es un falso más. Este da la palabra pero trae esperanza. Este predica la palabra pero algo sucede en nuestra vida. Algo está pasando en las enseñanzas de Cristo. Algo está pasando en lo que Él nos enseña. A su nombre. Bendito sea el Señor en este día. A su nombre. Si usted va unos versos atrás se da cuenta, hermano, que Jesús, hermano, en el nombre del Señor llama a los primeros hombres. Amén. 4 pescadores siguen a Jesús. Y ahí se imparte, hermano, este mismo texto o este mismo capítulo cuando habla de las enseñanzas de Jesús con gran autoridad. Jesús, hermano, en Jesús hay autoridad. La palabra del Señor tiene poder. El Señor solo dice: hágase y se hace. A su nombre, por eso nosotros no tenemos que dudar. Él solo debe decir: hágase, se hace. Hecho está, en el nombre del Señor. Por eso Él resalta los versos, hermanos, que nosotros constantemente hablamos en este lugar, que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil, porque Él lo hace a su nombre, y cuando dice lo hace a su nombre. Por eso la gente debe entender a su nombre esta doctrina, que no es una doctrina que consiste, hermano, en falacia, no es una doctrina que consiste, hermano, en fantasía, en cuentos y leyendas falsas, sino en veracidad. Esta palabra es verdadera. ¿La cree o no la cree? Mire qué tremendo. Y entraron en Capernaum, hablando un poco del contexto. Amén. Y entraron a Capernaum en los días de reposo. Amén. Entrando en las sinagogas enseñaba. ¿Enseñaba en qué tiempo? Enseñaba en tiempos de reposo. Mire qué tremendo es esto. Jesús rompió los esquemas de estas personas. Rompió sus reglamentos a su nombre. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Amén. Y no como los escribas. Pero habían en las sinagogas de ellos unos hombres con espíritu ¿qué? Con espíritus ¿qué? Inmundos. Amén. Que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
Diga conmigo, estos son los demonios que estaban hablando. Mire cómo le hablaron los espíritus. Amén, en el nombre del Señor. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentar, para destruirnos? Oiga a mí cómo decían los demonios. Amén. Y sé quién eres. Claro, ellos estuvieron, gozaron del cielo. Estuvieron allá. Saben quién era Jesús. Sabían quién era. A su nombre. Mire qué tremendo es esto para aquellos que no. Hermanos, esta palabra es poderosa. La palabra es aún los demonios, hermano, en el nombre del Señor, sabían quién era Jesús de Nazaret. De dónde venía. De dónde procedía. Sabía que había poder y autoridad en él. Hay poder y autoridad en Jesús. Hay poder y autoridad en Cristo. Hay poder y autoridad en Cristo. No es una fe muerta. En Cristo la fe viva. En Cristo la fe viva. En Cristo hay vida. La fe es vida. Su nombre. Esto es precioso. Es precioso esto. Jesús Nazareno ha venido para destruirnos. Sé quién eres. El Santo de Dios, le dijeron. Por eso que aquí debemos de... Santo, Santo. Mire que hasta ellos le dijeron que es el Santo de Dios. Y aquí hay bárbaros que no abren ni la boca, hermano. ¿Cómo no le vas a cantar al Santo, a su nombre? Al único verdadero, al único Santo, a su nombre. Bendito sea Dios. Y mire Jesús sin cuento, pero Jesús le respondió diciendo: cállate, sal de él, sin andar hablando con el demonio. De una vez lo echó fuera. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo, dice, con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dígale que está a su lado: los demonios son reales. Sí, la gente que tienen poco esto, los espíritus son... Si usted se porta mal, usted anda con cuento, dice que el espíritu, hermano, en el nombre del Señor, anda buscando, hermano, en el nombre del Señor, anda buscando, anda rondeando el lugar donde él salió. A su nombre, en el momento que está descuidado, ese espíritu inmundo vuelve a entrar en las personas. No entra solo, entra con 7 más. Son 8 espíritus a su nombre que entran en la vida de las personas. Son reales. Mire que aquí tenían atormentada a una persona. Los demonios, lo que los demonios hacen, los espíritus del diablo, espíritus inmundos, lo que hacen es atormentar a las personas. A su nombre. Pero Cristo vino ¿qué? A libertar a los cautivos del diablo, dice. A destruir los planes del diablo, a su nombre. Esta es doctrina, a su nombre. La gente habla de doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La de doctrina de Cristo es poder, es autoridad, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Esta es parte de la doctrina de Cristo, a su nombre. Esta es la doctrina para los que no saben qué es doctrina. A su nombre. Y vamos a ir escudriñando poco a poco a su nombre acerca de esto. Porque es necesario que pongamos, hermano, en el nombre del Señor, las cosas donde corresponden. A su nombre. Cuando nos digan somos una iglesia doctrinal. A su nombre. Pero que conozcamos de qué clase de doctrina. A su nombre, porque cuando la gente le dice somos una iglesia de doctrina, lo primero que están los pocos de dogmas de hombres, reglas humanas. Y a eso le llaman ¿qué? Doctrina de Cristo. Esa no es la doctrina de Cristo. Hay que poner las cosas en su posición, por favor, escudriñando la escritura. A su nombre. Y el espíritu inmundo dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos, amén, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Mire, ¿qué más claro le puede quedar a aquellos que hablan de doctrina? Cuando yo los veo rígidos así, miren, serio, a nadie de la mano. Vení, Ripota. Sí, tú, hermana Alejandra. Mire, así ve. No, dame la mano. Así, mire, hermano. Le estoy dando un ejemplo. Usted sabe lo que estoy hablando yo.
Gracias, hija, por servir de ejemplo. Es sencillo. Yo un día andaba una camisa como la que anda Mano Rudy, la que anda usted, Carlos. Y fui a arreglar un vidrio. Y le dijo el hermano, él le va a arreglar el vidrio. Y el pastor me miró y no me dio ni la mano. ¿Por qué? Porque esto para ellos es doctrina. Me miró como un inmundo, un impío. Pero son las reglas y los dogmas humanos que están lejos de aquí. Escuche lo que dijeron estos. ¿Qué clase de doctrina es esta? ¿Y cuál fue la doctrina que ellos miraban? Cómo Jesús libertó a un endemoniado con poder y con autoridad. Y como le dijo al demonio, sal fuera, le dijo. Sal fuera, le dijo a su nombre. Eso es una pequeña detalle de la doctrina de Cristo. Digo pequeña, pero es inmensa, es grande. A su nombre. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina que está? Esta doctrina está, dice, con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Amén. Y muy pronto se difundió, amén, su fama por toda la provincia. ¿Alrededor de dónde? Alrededor de Galilea. A su nombre. Para nosotros hablar de la doctrina, necesitamos tratar más tiempo acerca de esto. Ni siquiera, hermano, removemos acerca de esto. A su nombre. Ayúdeme, hija, con Lucas 4:32, por favor. Ya lo tengo aquí, 4:32. Miren lo que dice. ¿Y se admiraban de qué? Y dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Pero cuando usted lee este verso o este versículo, yo quiero que usted lea el contexto. ¿Por qué le hablaban doctrina? ¿Qué era lo que él hacía para llamarle doctrina? A su nombre. Cuando usted lee el verso, pero después de haber leído el verso, usted diga, ¿por qué le llamaban doctrina? ¿Qué es esta nueva doctrina? Entonces usted lo que tiene que hacer es fácil, leer el contexto y se va a dar cuenta de todo lo que Jesús hacía. Y ese contexto le va a ayudar a usted a saber cómo es la doctrina de Cristo. Y no de lo que muchas veces le enseña a la gente. Lejos de una verdad, lejos de una salvación, lejos de práctica de la verdad, lejos de cantidad de cosas, hermano, en el nombre del Señor, que por años se practican, que realmente no edifican, sino lo que trae es señalamiento a las demás personas. Porque si no anda como yo ando, señalado, es inmundo, es impío, o sea, no es hijo de Dios. A su nombre. Mire, ¿a dónde le dije? 32, ¿verdad? Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Pero cuando usted lee el contexto se da cuenta de que Jesús habla acerca de que lo rechazaron a él en Nazaret. Lo rechazaron a Jesús en Nazaret. ¿Y Jesús quién era? El Hijo de Dios. ¿Jesús quién era? ¿Quién es? La verdad. Y rechazaron a Jesús, ¿a dónde? En Nazaret. Lo que le enseñaba, hermano, precioso, a su nombre. Y aquí está escrito, mire. Mire. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y qué es lo curioso? Que lee esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Amén. ¿Para qué?
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a quienes, a los oprimidos, a predicar el año agradable, amén, del Señor, a su nombre. Eso es doctrina, a su nombre. Por eso es que nosotros tenemos que clamar, hermano, en el nombre del Señor, conforme a las enseñanzas, que el Señor se glorifique, que hayan milagros, que Cristo se manifieste, a su nombre, que se hagan las obras que el Cristo hizo. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Esa es la concentración que debemos de tener, enfocarnos en que el Señor, a su nombre, se glorifique de manera poderosa. El resto usted lo puede leer en casita. Esta es la segunda parte que ni siquiera, hermano, esta es la segunda parte de esto, que ni siquiera, no puedo llevarle ni segunda parte, porque esto puede ser la primera parte, la segunda parte de la primera parte, un pedacito de cada una, pues, hombre. Pero esto es profundísimo, a su nombre. ¿Alaba al Señor o no lo alaba usted en este día? Leer es fácil. Los principales sacerdotes en la Biblia se referían al sumo sacerdote, el líder. O sea, el líder principal de los sacerdotes, como Aarón o Caifás, y a otros sacerdotes influyentes de la familia de los sumos sacerdotes, y con autoridad en el templo, supervisando, óigame bien, supervisando los rituales y la recaudación de impuestos del templo. Esta era la función de los sacerdotes, sumos sacerdotes. Todos sabemos que, hermano, en el nombre del Señor, a quien llamó el Señor en aquellos tiempos antiguos fue Aarón, y de Aarón viene ese linaje, hermano, de sacerdotes. El sumo sacerdote Aarón fue el primer sumo sacerdote elegido por Dios. Por eso no cabe en la mente que una persona, hermano, que esté en estima delante de Dios, haga cosas o tenga cosas en el corazón a su nombre, o usted que esté ahí tenga cosas malas como las que le pasaron a Jesús. No tiene razón eso. Amén, a su nombre. En la época de los evangelios, el sumo sacerdote principal era Caifás, quien fue reemplazado por Anás, otro sacerdote. Los principales sacerdotes eran un grupo de líderes religiosos del judaísmo que incluía al sumo sacerdote y otros, amén, de su clase. Le estoy hablando de la función y quiénes eran ellos y por qué actuaban de esta manera. Qué tremendo. Amén. Los saduceos eran un grupo, hermanos, que también supervisaban los rituales del templo, y el sumo sacerdote Caifás se asociaba con ellos. Mire, para lo malo, todo siempre. ¿Cuáles eran las funciones? Número 1, supervisaban el culto y las ceremonias del templo. Esto hacían los sumos sacerdotes. Recaudaban los impuestos del templo. Número 2. Número 3, tenían la autoridad para interpretar las leyes judías. ¿Y desafiaban a quién? Y desafiaban a Jesús. Mire qué funciones las que tenían estas personas. Triste y lamentable. Y por eso quedaron escritas, para que nosotros como pueblo abramos nuestros ojos. Número 1, conozcamos la doctrina de Cristo. Escudriña la Biblia, porque si hay algo que podemos estar practicando, puede ser un dogma de hombre o reglamentos de hombre y no palabra de Dios. Aquí nos faltó ir a otros versos que hablan en el nombre del Señor. Ahí en Mateo capítulo 15 habla de una reprensión fuerte que Jesús tuvo contra aquellas personas. Fuerte. Ahí en el capítulo 15 de Mateo, si usted lo lee, se da cuenta cómo esta gente obraba. Y habla de doctrina también. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Que tengan una feliz noche, que descansen, que el Señor les bendiga. Dirán algunos, ¿para qué me servirá esto? Te sirve, porque puedes estar equivocado,
¿qué es la doctrina de Cristo? O hay gente que anda buscando la iglesia verdadera, por ejemplo. Lo que tienes que saber es si estamos practicando la doctrina de Cristo. Y te vas a dar cuenta si es la iglesia de Cristo o no es la iglesia de Cristo. Pero si usted ve puro toque de hombre, puro toque de hombre, y no está guardando la palabra, no está haciendo la voluntad de la palabra, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el que hace la voluntad del Padre. Esa es la iglesia de Cristo. A su nombre. Dele ese fuerte aplauso al Señor, hermano. Qué montón de cumpleañeros hay estos días, hermano. ¡Feliz noche! Le hacemos una invitación el sábado y el domingo. Estaremos celebrando una fiesta aquí. Sábado 7:30 de la noche. Domingo a las 10 de la noche. De la mañana, terminaremos con un almuerzo. Así que está invitado. Chalón, chalón. Maranata. Cristo viene pronto. Feliz noche. Que Dios le bendiga.